El juicio de Charlie Kirk se complica. Los abogados del presunto asesino piden que se retrasen las audiencias porque, según dicen, la bala no coincide con el arma. Y entraremos en eso en un momento, pero antes, esta misma semana, la Corte Suprema de Estados Unidos decide si se seguirá concediendo la ciudadanía estadounidense a todos y cada uno de los niños que nacen en suelo estadounidense. Así, por lo menos lo dicta hasta hoy la 14ª enmienda, tras varios cambios legislativos. Ahora, en cambio, la administración estadounidense le ha pedido al más alto tribunal de la nación que la revise y la vuelva a hacer cumplir como al principio. Está cuestionando por qué se le debe conceder también el derecho a la ciudadanía, de forma automática, a los hijos de los padres que están en el país de forma ilegal, o a los hijos de extranjeros que visitan legal pero temporalmente el país. We're the only country in the world that has, we have a big case becoming in the Somos el único país en el mundo que lo tiene. Este gran caso que va a llegar al Tribunal Supremo en realidad era para los bebés de los esclavos después de la Guerra Civil. Pero lo está utilizando los países ricos y miles de personas de China que vienen y obtienen la ciudadanía para sus familiares. No es esto para lo que se hizo. Así que se acerca un gran veredicto. El presidente Donald Trump lleva tiempo prometiendo que acabaría con lo que llama estrategias fraudulentas como los niños ancla o el turismo de nacimiento. Según las estimaciones, la cifra de nacimientos de padres indocumentados se encuentra entre el 250.000 y los 300.000 cada año, y unos 72.000 niños nacen también de padres que están de paso. Eso suma un total de entre 350.000 y 400.000 nacimientos anuales a los que se les otorga la ciudadanía en automático. In China alone, we have identified more than 1,000 birth tourism companies. Solo en China hemos identificado más de 1,000 empresas de turismo de parto que se centran casi exclusivamente en los Estados Unidos. Nuestro gobierno federal no rastrea esta información porque no se recopila la nacionalidad de los padres que están dando a luz. China, sin embargo, ha realizado estimaciones por su cuenta y las cifras son sorprendentes. El gobierno chino dio una estimación hace unos años. Su estimación era que, en promedio, 50.000 ciudadanos chinos al año daban a luz en los Estados Unidos o en territorios estadounidenses como Saipán. Hay otros, como el profesor Salvatore Babones de Australia, que cree que esa cifra es mayor. Él ha estimado 100.000. Hubo una firma de investigación en China que estimó que solo en 2018, 180.000 lograron dar a luz en los Estados Unidos. Nadie sabe cuál es la cifra real. Y ese es el desafío que enfrentamos hoy. Si haces las cuentas, si miras el aumento de esta actividad en los últimos 13 años y tomas las estimaciones aproximadas, están criando a aproximadamente 1 millón de ciudadanos estadounidenses en la República Popular China hoy en día. Estas cifras de ciudadanos estadounidenses que deben rendir obediencia a un régimen con el historial de espionaje del Partido Comunista Chino han alertado dentro y fuera del Congreso. Además, las estadísticas hablan de un acumulado de cerca de 4,5 millones de niños que son menores de 18 años y que poseen la ciudadanía, pero tienen al menos un padre indocumentado en Estados Unidos. Mientras la Corte se prepara, la oposición lleva meses abogando por esto. Sufrimos una escasez de trabajadores, tenemos una población que no se está reproduciendo por sí misma como antes. La única forma en que vamos a disfrutar de un gran futuro en Estados Unidos es dando la bienvenida y aceptando a los inmigrantes, a los Dreamers y a todos ellos. Porque nuestro objetivo final es ayudar a los Dreamers, pero también conseguir un camino a la ciudadanía para los 11 millones, o cuantos sean, los indocumentados que hay. El presidente Trump y varios republicanos de su gabinete han denunciado que forma parte de una supuesta táctica demócrata con la que tratan de garantizarse el voto cautivo. Por eso ha pedido al Congreso que se establezcan requisitos más estrictos de identificación en las urnas de votación, ahora
que el país encara la recta final de las elecciones de mitad de mandato en la que los estadounidenses elegirán a un buen número de representantes y senadores, a buena parte del Congreso. El líder de la minoría, Hakeem Jeffries, prefiere que cada estado decida, mientras la pelota sigue en el tejado del Congreso. Now, the United States Constitution also makes clear that only citizens can vote. Ahora bien, la Constitución de los Estados Unidos también deja claro que solo los ciudadanos pueden votar. Ese es un requisito constitucional y los estados son libres de implementar ese requisito como mejor les parezca. En el estado de Nueva York, por ejemplo, existen requisitos estrictos de identificación de votantes que han sido adoptados tanto por demócratas como por republicanos. La decisión que tome la Corte sobre la ciudadanía por nacimiento no solo afectará a los que vayan a nacer a partir de ahora, sino que cambiaría también el marco legal que ha definido la ciudadanía estadounidense durante más de un siglo. El caso se conoce como Trump contra Bárbara y llegó a la Corte Suprema después de que el mandatario estadounidense decretara que dejaría de conceder la ciudadanía por nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados y de madres con visas temporales. Los tribunales locales entonces bloquearon el decreto, a petición de los demandantes, claro. Ahora, los jueces supremos tienen que deliberar si interpreta correctamente la 14ª enmienda a este decreto. Josh Gerstein, experto legal de la publicación Político, dice esto. Las posibilidades de victoria del presidente en la 14ª enmienda son muy escasas, dado que el Congreso ha aprobado una gran cantidad de leyes desde la década de 1860 que aceptan la presunción de que cualquier persona nacida en suelo estadounidense, excepto los hijos de diplomáticos y otras excepciones específicas, es ciudadana estadounidense. Otro experto legal, esta vez John Eastman, aliado del presidente Trump, resume así, como vamos a ver, también su argumento clave. La 14ª enmienda dice que tienes que haber nacido aquí. Ese es el requisito número 1, pero también tienes que estar sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos. Eso significa que los visitantes temporales y ciertamente aquellos que están aquí ilegalmente no están cubiertos por la ciudadanía automática de la cláusula de ciudadanía. Y esa fue la forma en que lo entendimos durante un siglo, pero poco a poco, a partir de los años 50 o 60, cambiamos. La orden ejecutiva del presidente Trump restaura el significado original de la cláusula de ciudadanía. Si estás aquí ilegalmente, entonces no estás sujeto a la jurisdicción completa. No eres parte de nuestra comunidad política. Si estás aquí solo temporalmente, estás aquí por nuestra gracia. No te has unido a nuestra comunidad política. Eres un visitante. Y eso es lo que significaba el sentido original. Y eso es lo que decían las decisiones originales de los tribunales. Lo que decían los principales tratados de la década de 1870. Lo que dijeron los secretarios de Estado en la década de 1880. Solo últimamente hemos adoptado esta visión tan radical de que cualquier persona que nace aquí, sin importar las circunstancias, es ciudadana de los Estados Unidos. La 14ª enmienda se ratificó en 1868 en el contexto de la postguerra civil. Garantizaba una ciudadanía plena a los que habían sido esclavos. Su cláusula establece que, cito, todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en que residen. Cierro cita. Son esas palabras que mencionaba Eastman, sujetas a su jurisdicción, las que dejarían fuera a ciertos grupos. En su opinión, sin embargo, para la Asociación Progresista de Derechos Civiles ACLU, esto indicaría que dentro de Estados Unidos las leyes son iguales para todos. La directora legal de la organización, que comparecerá esta semana ante el Supremo, atribuye el éxito de su familia en Estados Unidos a los cambios en la Ley Federal de Inmigración de la década de 1960. La ACLU estará frente a la Corte Suprema, argumentando uno de los casos más grandes del siglo. Estaremos desafiando el intento inconstitucional del presidente Trump de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Si el presidente Trump se sale con la suya, redefiniría lo que significa ser estadounidense y crearía una subclase permanente de niños nacidos en los Estados Unidos que no tienen plenos derechos, porque la ciudadanía
por derecho de nacimiento ha estado consagrada en nuestra Constitución desde el final de la Guerra Civil. La política prevista por el presidente no solo es inconstitucional y antiamericana, sino también completamente inviable. Si la orden ejecutiva entrara en vigor, causaría un caos, obligando a los proveedores médicos y a los funcionarios estatales a analizar guías federales confusas e inconsistentes y a tomar decisiones sobre qué bebés recién nacidos son y cuáles no son ciudadanos. Pero nada de eso sucederá, porque hemos ganado hasta ahora en 2 demandas y ganaremos de nuevo en la Corte Suprema. La ciudadanía por derecho de nacimiento para todos, independientemente de la raza o el estatus de nuestros padres, ha sido un pilar fundamental. Es cómo definimos a los Estados Unidos desde el final de la Guerra Civil, y tenemos la intención de mantenerlo así. Ahora la Corte Suprema debe decidir si la 14ª enmienda se mantiene como está o si se abre una vía para que el presidente recorte la ciudadanía automática. Y los 6 jueces conservadores y 3 liberales podrían divergir significativamente en esto. Y es que el caso se centra no solo en el decreto presidencial, sino en cómo la Constitución y las leyes han interactuado con las políticas de inmigración. Se espera que el resultado del caso tenga efectos inmediatos sobre las leyes federales, los tribunales inferiores y las políticas de inmigración. Además, provocará una oleada de debates públicos sobre derechos constitucionales. Organizaciones civiles, defensores de inmigrantes y abogados constitucionales siguen cada minuto del caso con atención. Son conscientes de que la decisión va a marcar un precedente histórico para la obtención de la ciudadanía en Estados Unidos. La 14ª enmienda que tanto hemos mencionado en este episodio, en este programa, se redactó tras la Guerra Civil, pero también tras la decisión de Dred Scott contra Sandford, que negaba la ciudadanía a los esclavos. Su intención fue revertir esas decisiones y garantizar la igualdad de derechos. La Corte Suprema ha defendido históricamente la ciudadanía por nacimiento, pero mucho ha llovido desde 1898 hasta hoy. Y ahora debe reafirmar cómo la nación interpreta los principios fundamentales de igualdad y pertenencia. Para los estadounidenses y para el mundo, la decisión de la Corte Suprema será un punto de inflexión histórico, recordando que la ciudadanía no es solo un estatus legal, sino un derecho ligado a la identidad nacional y a la justicia. El caso que conmocionó a toda una nación y al mundo, el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, ha entrado en una nueva fase. Una fase marcada por dudas cruciales sobre las pruebas y un posible retraso en el proceso judicial. La defensa del acusado ha solicitado que se aplace la audiencia preliminar prevista para mayo. Alega que necesita revisar demasiadas evidencias y nuevos análisis periciales que aún están en curso y podrían ser cruciales. El acusado, Tyler Robinson, de 22 años, está acusado de asesinato con agravantes por el disparo que acabó con la vida de Kirk el 10 de septiembre de 2025. Uno de los elementos más llamativos de la solicitud es un análisis balístico de la ATF, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Según los documentos judiciales citados por la defensa, este informe no logra establecer una conexión concluyente entre un fragmento de bala que se recuperó durante la autopsia y el rifle que se encontró cerca del lugar de la ejecución. Esto introduce un elemento de incertidumbre en el caso, un elemento bastante importante. En investigaciones de este tipo, los expertos suelen buscar marcas microscópicas únicas que se imprimen en la bala, que se graban en la bala al pasar por el cañón del arma. Estas marcas funcionan en cierta medida como una huella dactilar, pero su utilidad depende en gran medida del estado del proyectil. Cuando se recupera, el FBI ya ha tomado cartas en el asunto y está tratando de obtener conclusiones más definitivas que la ATF. Por ahora, tampoco se conocen más detalles del informe de la ATF porque no se han divulgado públicamente. La estrategia de la defensa parece apuntar a estas inconsistencias para cuestionar la solidez de las pruebas en la audiencia preliminar. Por su parte, la Fiscalía buscará demostrar que existe evidencia suficiente para que se celebre un juicio, aparte de estas pruebas. Este tipo de audiencia
en realidad no determina culpabilidad, solo si el caso debe avanzar en instancias superiores. Más allá del análisis balístico, la Fiscalía sostiene que hay otras pruebas relevantes. Según los fiscales, se encontró ADN compatible con Robinson en el gatillo del rifle, en el casquillo de un cartucho disparado y en 2 cartuchos sin disparar. Estos elementos, según dicen, lo vinculan directamente con el arma. Sin embargo, la defensa ha respondido señalando que los informes forenses también indican la presencia de ADN de otros tantos individuos en algunos de estos objetos. Y esto, según algunos abogados, requeriría un análisis más profundo que podría debilitar incluso la evidencia. En paralelo, los fiscales han revelado que Robinson habría enviado un mensaje de texto a su pareja sentimental tras disparar. Su pareja LGBT aseguraba haber atentado contra la vida de Kirk porque, según sus palabras, cito, estaba harto de su odio. Este mensaje podría ser utilizado para establecer un posible motivo. Y es que la gravedad del caso se ve reflejada en la intención de la Fiscalía de solicitar la pena de muerte. Robinson enfrenta un cargo de asesinato con agravantes, una figura legal que permite este tipo de condena en el estado de Utah. Y es que el disparo tuvo lugar en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en la ciudad de Orem. El presidente Donald Trump aumenta la presión. Acaba de fijar un plazo para que ambas cámaras aprueben los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional de los próximos 3 años. El mandatario calcula que la ley de gastos tardará como máximo unos 2 meses en llegar a su escritorio. Ya le está elaborando conjuntamente, según dice, con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder del Senado, John Thune, que parecen estar en la misma sintonía ahora. Y subraya que cubrirá tanto el Servicio de Control de Aduanas e Inmigración, el ICE, como a la Patrulla Fronteriza, la CBP. 2 agencias que la oposición demócrata ha tratado de dejar fuera de las negociaciones. Para lograrlo, el mandatario anunció en redes la nueva estrategia que pretende tomar. Son 2 vías. Primero, relanzar el proceso de asignaciones del DHS que ya aprobó el Senado por unanimidad, pero descartó la Cámara porque dejaba fuera al Servicio de Inmigración y a la Patrulla Fronteriza. Pensé que habíamos avanzado. Incluso los republicanos del Senado estuvieron de acuerdo. Financiemos todas las demás subagencias dentro del DHS y sigamos negociando y hablando sobre ICE y CBP. Pero los republicanos de la Cámara lo rechazaron. Así que lo volverán a retomar desde el principio. Y segundo, lanzarán un nuevo proceso de reconciliación presupuestaria para aprobar en específico los fondos de estas 2 agencias que se quedarían fuera. Y es que con la reconciliación solo tendrán que reunir una mayoría simple en el Senado del 51%, algo con lo que cuentan en teoría, porque la mayoría de 3/5 o del 60% se les resiste en las votaciones previas. Ahora el Congreso en su totalidad, ambas cámaras, ya han cancelado sus acostumbradas 2 semanas de vacaciones de primavera porque estamos frente a algo que no es rutinario. La urgencia se mastica en el aire porque el cierre parcial del departamento que se encarga de la seguridad del país ya se ha convertido en el más largo de la historia estadounidense. La fecha máxima que se han fijado los dirigentes republicanos para completar todo el proceso es el 1 de junio. Para ese día esperan tener la ley lista para firmar y garantizar la financiación completa del ICE y la CBP, la Patrulla Fronteriza, agencias para las que los demócratas pedían reformas y reducción de fondos. Ya sea la TSA, la Guardia Costera, la CISA o la FEMA, todas son agencias que ahora no reciben financiación. Así que teníamos que obtener fondos para abrirlas, porque los demócratas cortaron la financiación para todo el Departamento de Seguridad Nacional, porque no querían financiar a las fuerzas del orden. No consiguieron ninguna de las reformas que prometían. Al final, todo se redujo a que su base de izquierda les exigía que no concedieran financiación. La buena noticia es que vimos venir esto ya el verano pasado. Entonces, financiamos el ICE y la Patrulla Fronteriza hasta el final del año fiscal y luego añadiremos más fondos a esas cuentas para asegurarnos de que sigan financiadas en los próximos años. Esta mañana el Senado volvió a sesión después de presentarse el plan
para ponerle fin al cierre más largo de la historia del DHS. El senador Tom Cotton, que presidió, abrió la sesión pro forma que permitiría al Senado funcionar con el equipo al mínimo. Thune, el líder de la mayoría del Senado, volvió a presentar el proyecto de ley del Senado que se aprobó el viernes pasado por unanimidad a las 2 de la mañana, con la expectativa de que avanzara rápido o de que avance rápido hasta la Cámara. Si se pregunta por qué ahora sí y antes no, o qué ha cambiado, escuche. Y lo que ha cambiado entre la semana pasada y hoy, obviamente, es que creo que nos hemos dado cuenta de que es la mejor de todas las opciones. No se observó presencia de senadores demócratas en la sesión inicial, lo que parece indicar que no objetarán el proyecto de ley. El cierre parcial del DHS ha generado una interrupción prolongada en los servicios de seguridad nacional. Según informes del GAO y del DHS, los cierres anteriores, aunque de menor duración, afectaron negativamente procesos de inmigración, seguridad fronteriza y servicios administrativos esenciales. Este cierre supera cualquiera de los anteriores, lo que aumenta la presión sobre el Congreso para actuar rápidamente. Y ahora, la estrategia de doble vía podría sentar un precedente para futuros cierres y negociaciones. Reitero, he apoyado este enfoque desde la semana pasada porque es lo único que en realidad podíamos hacer. Me alegra que el presidente de la Cámara y el resto de la Cámara estén llegando a comprender ese punto, y si realmente analizamos esa legislación, no dejamos sin fondos a aduanas y protección fronteriza ni al ICE. Nos aseguramos esa financiación con la reconciliación, pero tendremos que usar una segunda reconciliación para financiarlo en el futuro, de modo que los demócratas no puedan usar esto como una ficha de cambio. Nos referimos a negociaciones presupuestarias, claro. En otras palabras, la mayoría legislativa puede utilizar la reconciliación para superar bloqueos y garantizar la continuidad operativa de agencias críticas. La reconciliación puede ofrecer una vía legal y estratégica, pero también evidencia las limitaciones del sistema para generar consenso bipartidista en temas sensibles. Y mientras tanto, el presidente Trump también dice que firmará una orden para que se pague a los empleados del DHS durante el cierre del gobierno, que ya dura 48 días. Dice que los empleados del DHS ya han sufrido bastante el estancamiento presupuestario. El comandante jefe estadounidense culpó a los demócratas del cierre del gobierno y añadió esto. Los republicanos estamos unidos y avanzamos con un plan que restablecerá la financiación para nuestros fantásticos agentes de la patrulla fronteriza y de control de inmigración. Trump también firmó la semana pasada una orden para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, la TSA. El objetivo, como comentamos en programas anteriores, era reducir las demoras en las filas de seguridad de los aeropuertos de todo el país. Máxime en fechas tan señaladas como estas, la Semana Santa. Los agentes de la TSA comenzaron a recibir su paga el lunes y es que tal y como están las cosas, lo más probable es que no se llegue a acuerdo alguno en materia de financiación hasta la próxima semana, mientras el Congreso examina el plan del Senado. La Cámara Baja del Congreso tiene en su poder ya la propuesta de financiación del Senado que ya había rechazado previamente y que ahora vuelve a estudiar, y que no financia las operaciones de control de la inmigración. Durante una breve sesión conjunta, John Thune rechazó el último plan que presentó Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, para financiar a la agencia en su totalidad durante 60 días. Posteriormente, la Cámara de Representantes se reunió, pero no aprobó el plan bipartidista que le había enviado el Senado. Es decir, hubo varias interrupciones. En una de sus últimas declaraciones, el líder del Senado dijo esto. Desconozco los detalles sobre lo que la Cámara hará al respecto. Supongo que, en algún momento, con suerte, lo trasladarán. Ahora parece ser que ya han tomado una vía, aunque sea de 2 etapas, y el proceso en 2 etapas ya parece estar en marcha. El cierre parcial continúa con los sueldos de la TSA temporalmente restablecidos y parte de la patrulla fronteriza y el ICE cobrando ahora ya el 40% o lo van a cobrar después de que Trump firmara esta orden. Y esto también está restablecido. Recordemos que el 60% restante los paga la Big Beautiful Bill. Y mientras tanto, las negociaciones continúan.
El presidente Trump releva a la fiscal general Pam Bondi de sus funciones. Anunciaba hace unas horas que Bondi deja de ser su fiscal general. La reemplazará su adjunto Todd Blanche, quien ejercerá como fiscal general interino. El mandatario la describió como una gran patriota estadounidense y una amiga leal. Y añadió esto. Queremos mucho a Pam, y pronto pasará a ocupar un nuevo puesto muy necesario e importante en el sector privado, cuya fecha se anunciará próximamente. Según el Daily Mail, la despiden en parte porque el presidente Trump cree que avisó a Eric Swalwell de que el FBI iba a compartir documentos sobre la investigación de su relación íntima con una presunta espía china, Fan Fan. Desde diciembre de 2025, recibimos mensajes en mi oficina que decían: espero que alguien te dispare a ti, a tus hijos y a tu esposa en la cabeza. Pew, pew, hijo de tal, pew, pew. Me quedo en casa tanto como me es posible. Y mis hijos, desafortunadamente, tienen que hacer lo mismo. El Departamento de Justicia no ha acusado a este individuo, citando que hace muchas llamadas así y que tiene problemas de salud. Aunque lo que hemos encontrado en nuestra propia investigación y en sus mensajes de voz es que ha dicho que empleará a otros para consumarlo. El presidente puede venir tras de mí. Está bien, estoy en la arena. Estas personas también lo están. Pero nunca esperamos que el Departamento de Justicia no tratara de procesar e investigar a quienes hacen amenazas contra nosotros. Y eso incluiría a los de ese lado del pasillo. Y solo estoy pidiendo su ayuda para proteger la vida, porque la vida está en riesgo con el ambiente en el que nos encontramos ahora mismo. Congressman, I completely agree with you. I know about several of those. Congresista, estoy completamente de acuerdo con usted. Conozco personalmente varios de esos casos que lo involucran a usted. Creo que en uno ya ha sido acusado públicamente, y hay algo de lo que estaría encantado de hablar con usted fuera de cámara. Pero puedo asegurarle que son cosas muy serias. Se están investigando, y puedo darle más detalles sobre esos casos. Ninguno debería ser amenazado jamás. Ninguno de sus hijos debería ser amenazado. Ninguna de sus familias debería ser amenazada. Y pueden venir a mi oficina cualquier día. Trabajaré con todos ustedes, de ambos lados del pasillo, si alguna vez son amenazados. Y con gusto hablaré con ustedes después de esta audiencia sobre sus casos. Pero puedo decirles que algunos de ellos están muy activos. Pero lo que es público es que el dirigente lleva tiempo frustrado por el fracaso del Departamento de Justicia a la hora de procesar a personas de alto perfil pese a la cantidad de pruebas que hayan en su contra, en su opinión. El presidente también le había lanzado algunas advertencias serias en este sentido en las redes sociales. No sé si las recordarán, fue el año pasado. Y bueno, hasta aquí el tiempo de hoy. Nuestro informe acaba aquí. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.